Él les va a invitar a orar y nos va a compartir hoy la palabra del Todopoderoso. Dejo con ustedes al Roe Fernando Rojas. Toda Rabá Roe, Shalom Braja, amados Ajín, Hayot, de la Quejilá local, de la Quejilá mundial. Bueno, en esta noche quiero nuevamente presentarme. Yo soy el Roe, pastor Fernando Alonso Rojas, de la Quejilá de Colombia. Hacemos esta obra allá y hoy queremos compartir un tema muy especial. Yo soy odontólogo de profesión y quiero compartirles un tema referente a ello. Entonces, para ello, antes de eso, quiero que nos pongamos de pie y vamos a hacer una tefilá y ofrecerle esta enseñanza a nuestro Elohim, Yahweh Yahshua HaMashiach. Amén. Levantemos nuestras manos. Abba Kadosh, Padre Yahweh, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y por el poder y la autoridad de tu bendito Ruach HaKodesh, que a ti te ha placido, Abba, darlo solamente a tus hijos y a tus siervos. Abba, queremos en esta noche que tú tomes el control de esta administración. Queremos escuchar tu voz, que seas tú dando esta administración para que también podamos sentir la exhortación, la edificación y las palabras de consuelo a través de tu bendito Ruach HaKodesh, quien es nuestro único consolador. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Asui Kaful Emunah, Omein, Beomein. Pueden sentarse, amados Ajín. Pueden sacar sus apuntes, sus Biblias. Vamos a iniciar el tema, no sin antes decirles que para mí es un privilegio estar aquí predicando la palabra en este altar donde el Eterno ha permitido que desde aquí se lance la bendita palabra a todo el mundo. El tema, para quienes quieran anotar, la odontología en la Torá. Entonces, vamos a ver qué similitud o qué analogías hay entre esta profesión que el Eterno, primeramente, por su inmensa compasión, quiso que, en este caso, este servidor tuviera la oportunidad de aprender, de poder haber estado en una universidad, de estudiarla, de en este momento ejercerla para cabo del Eterno. Y entonces vamos a empezar por una definición, la definición de qué es la odontología. Entonces la odontología es una especialidad médica que se dedica al estudio de los dientes y las encías y a su vez de todas las enfermedades que son ocasionadas en todo lo que es la cavidad oral, o sea, de la boca. Amén. Ahora, hablando un poquito de historia, el origen de la odontología, estudiando un poco, leyendo un poco la parte histórica, habla de que se remonta a prácticas realizadas hace más de 5,000 años a través de en Egipto. Y miren que ya empieza uno a comprender por dónde voy a ir enfocando el tema para que ustedes lo vayan entendiendo. Porque justamente aparece aquí que hace 5,000 años, justamente en Egipto, que sabemos que representa el mundo, fueron iniciadas estas prácticas. También cuenta la historia que en esa época el tema de tener un dolor de muela o un dolor de un diente era considerado casi que un castigo divino. Y estas personas que en ese momento se preparaban pues para atender a estas situaciones, dice aquí la historia que inclusive se basaban en cosas sobrenaturales y, por así decirlo, hacían una liberación para sacarle el demonio del mal a la persona porque pensaban, como les digo, que era un castigo divino. Y principalmente quienes realizaban estas cosas eran hechiceros y curanderos. Entonces vemos cómo todo ha sido afectado
incluida hasta esta profesión con temas como estos. Entonces, para entrar más al tema y para que vayamos comprendiendo mejor, quiero primero definirles a través de este diccionario tan importante que tenemos para el estudio de la bendita Torá, que es el diccionario Strong, la definición de diente según este diccionario Strong. Entonces, para quienes quieran anotar, en el diccionario Strong número 8150 es la palabra hebrea Shen, que se escribe con las letras del alefato hebreo, la letra Shin, que sabemos que representa a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y la letra Nun Sofit, o sea, la Nun final. Así se escribe la palabra Shen, que traduce o significa diente, muela, y viene de la raíz Shanam. Además de significar diente o muela, también significa apuntar, perforar, inculcar y otros significados más. Entonces, para ir entendiendo un poco lo que les quiero hoy compartir, vamos a ir al libro de Hebreos. Entonces, Bebakashá, vamos a ir a abrir la Tanaj y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Hebreos capítulo 4 verso 12. Amén. Dice la bendita palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Elohim, o sea de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces miren cómo la similitud o la analogía entre una palabra que significa apuntar, perforar, inculcar, y justamente aquí habla de que la palabra de Elohim dice aquí que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. O sea, sabemos que el diente de alguna manera también cumple ese tipo de funciones en la boca. Entonces vamos a ir armando el tema en cuanto a que el diente, para que ustedes me vayan entendiendo, es como si estuviéramos hablando de una persona, así como sabemos que también se nos ha hecho la similitud con que los seres humanos nos comparamos con los árboles, inclusive con un instrumento que conocemos que es para nuestra guerra espiritual, un arma de la milicia como el shofar. Entonces también el diente va a representar hoy, por decir algo, a cada uno de nosotros, para poder que vayamos entendiendo el tema. Amén. Lo otro es el significado que también aparece aquí, que me pareció muy, muy importante. Dice que significa también peñasco, y sabemos que viene de que es una peña o una roca. Entonces, como la palabra Shen, aparece la letra Shin, que les decía representa a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a ir a Primera de Corintios, de Bacashá, vamos a ir allá atrásito, Primera de Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer el verso 4. Primera de Corintios 10, 4. Me dicen amén cuando lo tengamos, de Bacashá. Dice la bendita palabra: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Entonces, como esa palabra diente, ¿no?, representa también peñasco, la roca. Entonces, nosotros de alguna manera sabemos que tenemos que estar sobre esa roca, sobre el Eterno, sobre nuestro Abacados, quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, nosotros fuimos creados, ¿qué?, a imagen y semejanza de Él. Entonces, por ahí va el tema de lo que les decía referente al diente, y ahorita también vamos a ver lo que es las enfermedades que le dan a este diente, que espiritualmente hablando tiene mucho que ver con las vivencias que cada uno de nosotros hemos tenido
desde antes de conocer la Torá hasta el día de hoy. Amén. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención, y es cuando yo recordaba el tema que nos compartió el amado Roe Javier sobre la Brit Milá, y él nos mencionaba en cuanto a la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. Justamente para llegar a realizar esta circuncisión del corazón, que sabemos que la hace directamente nuestro Abba Kadosh, eso dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 6, si mal no recuerdo. De esa manera también los varones nos circuncidamos en la carne. Y él nos explicaba que eran 3 capas. Y justamente el diente tiene 3 capas. Entonces ya vamos a ver a continuación qué capas son las que tiene el diente, para que ustedes vayan comprendiendo mejor este tema. Ahora, lo otro es que la circuncisión tiene que ver con la restauración. Y la restauración, justamente así se llama lo que uno le coloca a los pacientes cuando alguien tiene, por ejemplo, la enfermedad que todos conocemos que le da a los dientes, que es la caries. Entonces se llaman restauraciones en resinas de fotocurado, restauraciones en amalgama, que es un metal. Y todo ello me fue llevando a entender que el Eterno me quería mostrar algo sobre la misma profesión que yo, el Eterno permitido que lo ejerza, y cómo se relaciona en la Torá. Entonces, esa palabra restauración también está relacionado en los dientes. Entonces, vamos a pasar a ver la parte de las capas que les mencionaba, las capas que tienen los dientes. Entonces, ahorita al final voy a tratar de pasar unas imágenes para que ustedes lo puedan ver mejor en unas diapositivas que preparamos, y así poder que ustedes entiendan mejor esto, pero por ahora lo pueden anotar. Amén. Entonces, la primera capa se llama esmalte, que es la capa más externa de los dientes. La segunda capa es una capa que se llama dentina, que además de ser una capa, realmente la capa son como unos canales que comunican la capa externa con la capa más interna, que es la tercera capa, que se refiere a la pulpa o el nervio, que es lo que cuando hay una enfermedad como la caries o otro tipo de enfermedades que le dan a los dientes, es lo que hace que produzca el dolor. Amén. Ahora, vamos a leer un verso muy importante, que es el verso del libro, para el libro de Proverbios, capítulo 25, el verso 19. Entonces vamos todos para allá, por favor. Proverbios, capítulo 25, y vamos a leer el verso 19. Entonces, para ir comprendiendo mejor el tema. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice la bendita palabra: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Entonces quiero leerles otras 2 traducciones de otras 2 Biblias, que se lee pues y se entiende mucho mejor, aunque aquí se entiende bien, pero vamos a leerlo. Dice en una de esas traducciones, en Proverbios 25:9, confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Entonces, en la parte espiritual, mis amados Ajín y Ajayot, nos damos cuenta cómo cuando alguien está mal en lo espiritual, a nosotros nos cuesta estar al lado de esas personas, porque identificamos que esta persona no anda bien. Y a nosotros, pues, a los que el Eterno nos ha dado esta gran bendición de ser autoridades y de ser ungidos, pues también nos equipa con un don de discernimiento para podernos dar cuenta de ello. Entonces, aquí habla de que confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor
que comer con dolor de muelas. Cuando una persona de verdad lo ha afectado, está afectado porque está en pecado, porque no está guardando bien la bendita Torá, es peor que eso. Andar con una persona así, o que esté cayendo en temas de religiosidad y eso, créame que es algo que uno tiene que ir evitando. Tenemos que ir ya, como se nos ha ministrado, trazando una línea divisoria con estas personas. La otra traducción dice: confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente careado o caminar con una pierna rota. Entonces, mire que se refiere la deslealtad con un diente careado, y justamente eso es lo que quiero tratar ahorita, porque es una de las enfermedades que le da a los dientes y que la voy a relacionar directamente con el pecado. O sea, la enfermedad de la caries la voy a relacionar con el pecado, y van a ver ustedes cómo esa enfermedad tiene mucho que ver también en lo espiritual. Entonces ya les voy a explicar cómo se relaciona. Ahora, vamos a leer en la bendita Torá estos pasajes. Vamos a ir a Bereshit, de Bakashá, vamos a Bereshit, capítulo 49, y en principio vamos a leer el verso 9 y también el verso 12. Para ver cómo la Torá habla de cómo se relaciona el tema que estoy dando hoy de la odontología en la Torá, en este caso de los dientes, en la bendita Torá. Amén. Todo lo tenemos ya. Bereshit, Génesis 49, versos 9 y 12. Amén. Dice la bendita Torá: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? El 12 dice: sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, aquí está hablando de Judá, pero de alguna manera está hablando también de nosotros, de que deberíamos ser limpios, deberíamos mantener nuestra vida limpia de pecado y ser así como dice acá, y sus dientes blancos de la leche. Y sabemos que vamos para una tierra donde fluye leche y miel, y es para todos nosotros, porque somos Israel. Amén. Bendito sea el abacados. Vamos a ir a Zacarías de Bakashá, Zacarías capítulo 9, y vamos a leer en el verso 7. Zacarías capítulo 9, verso 7. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la bendita Torá: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Elohim, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces, miren cómo dice aquí: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. El Eterno nos va a guardar de todo lo que viene, porque está hablando, de alguna manera así el Eterno lo puso, yo lo discernía, está hablando como si fuera que a nosotros es al que nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces tenemos que creer y sobre todo tenemos que ser obedientes a su bendita Torá. Amén. Bueno, vamos ahorita al libro de Job, capítulo 41, en el verso 14. Vamos a ir para allá, Job 41, verso 14 y 24. Entonces ya tenemos Job 41, 14. Amén. Dice la bendita palabra: ¿quién abrirá las puertas de su rostro?
las hileras de sus dientes espantan. Verso 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Entonces, si se dan cuenta, las palabras diente y muela tienen que ver de alguna manera con nosotros, con la vida espiritual que llevemos nosotros. Por un lado nos dice en el verso 14, ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. ¿Cómo estará alguien? ¿O cómo estamos más bien hoy? ¿Será que espantamos? Porque así está nuestra vida espiritual. O tal vez deberíamos de estar, como tanto se nos ha ministrado, de parte tanto en cabeza del amado Roe Javier como de todos los que hemos tenido la bendición de estar aquí y compartir de su bendita Torá. Así deberíamos estar todos, limpios, y no espantar por tanto pecado y tanto chisme, murmuración, religiosidad, mentiras. Amén. Vamos a ir a Joel, vamos a ir al libro de Joel, en el capítulo 1 y en el verso 6. Joel, capítulo 1, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la bendita palabra en Joel capítulo 1, verso 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Así deberíamos estar, así, fuertes, guardando bien la bendita Torá, porque a eso es que nos invita todo el tiempo nuestro Abacados, que por su inmenso amor Él dio su vida por nosotros, para que nosotros también nos mantengamos fuertes, pero guardando bien su bendita Torá. Amén. Devarim, vamos a ir a Devarim, capítulo 32, verso 24. Estos versos los estoy dando es para que ustedes puedan ver la relación que tienen los dientes con el tema que estoy dando. Entonces, Deuteronomio 32, verso 24. Dice la bendita Torá, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, veneno de serpientes de la tierra. Que no sea para nosotros esto. Que no sea para nosotros esto. Sabemos que allá afuera, y sí, que valga la pena recordar esto. Amados ajinas a Dios, nuestros enemigos están allá afuera. Nuestros enemigos no somos nosotros. Nosotros estamos invitados es a amarnos, a orar unos por otros, a cuidarnos, no a chismear, a maltratar a las personas, a los amados ajinas a Dios, respetar nuestras autoridades. El libro de Romanos capítulo 13, todas las autoridades son impuestas ¿por quién? Por Elohim. Entonces hay que respetar las autoridades, amados ajín y ajayot. Amén. Vamos al Salmo 57, verso 4. Esta cita es muy similar a las citas de Joy y de Barín. Salmo, el libro de Salmos, Tehilim. ...57, verso 4. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice la bendita Torá en el Salmo 57, verso 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Entonces, si se dan cuenta,
la relación, o sea, la analogía, la similitud que hay cuando la Torá habla de dientes. Está hablando de alguna manera de cómo es el comportamiento muchas veces de los seres humanos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30 y el verso 14. Proverbios capítulo 30, verso 14. ¿Ya lo tenemos? Me dicen amén, me va a callar. Dice la bendita Torá en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Que no tengamos que decir eso de nosotros como Meshijim, porque eso es lo que decimos ser, ¿no? Entonces, que se note, que el testimonio sea así, no que estemos, perdónenme la expresión, comiéndonos a los ajinos, a las ajayos, maltratándolos, chismeando, él lleva y trae. Todo eso, mis amados, o sea, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar en que, imagínense un tema que aparentemente la odontología en la Torá, como que ¿qué tuviera que ver eso? Y dense cuenta. Yo me gozaba, de verdad, me gozaba en mi ruaj cuando el Eterno me dio este tema para cabos del Eterno. Cómo se relaciona hasta esa profesión que yo ejerzo en las cosas de lo que vivimos pues a diario. Amén. Y vamos a terminar aquí esta lectura de estos versos en el Salmo número 124, vamos allá atrásito, Salmo 124, en el verso 6. Salmo 124, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la bendita Torá: bendito sea Yahweh, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Aleluya, aleluya, bendito sea el Abacados. El Eterno ha hecho cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Nos ha salvado estábamos perdidos, totalmente perdidos, en el pecado, en la inmundicia. Pero el Eterno nos ha salvado, porque estamos aquí, mis amados ajines a Dios. Miren, aquí se ha ministrado mucho sobre que el amado Roed, sobre que no somos los únicos ni los mejores. La quejilá, gozo y paz no salva a nadie. Pero ¿qué se enseña aquí? ¿Qué enseñamos los que el Eterno nos ha dado este privilegio de estar aquí en un altar o así sea en una emisora donde lo coloque el Eterno a uno? Más que la bendita Torá. Eso sí, sin aumentarle, sin disminuirle, sin cábala, sin zohar, sin talmud, sin nada de eso. Porque no necesitamos de eso. Hoy estamos limpios por la inmensa compasión del Eterno. Como dientes, por así decirlo, así deberíamos estar todos. Bendito es el Abacados. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Bendito y exaltado seas, Abacados. Toda rababa. Bendito sea tu nombre, Abba. Bendito sea tu nombre. Ahora voy a explicar lo del tema de las enfermedades, de cómo se relaciona la enfermedad con los dientes, la enfermedad que le da a los dientes. En este caso voy a mencionar las dos principales, y es
La caries, que lo vamos a relacionar como el pecado. El diente, ya les dije, somos nosotros. Y la otra enfermedad es la enfermedad que conocemos como los cálculos. Para quienes no conocen, de pronto un poquito de eso, son como una especie de manchas o calcificaciones que se pegan alrededor de los dientes. Y ya les voy a explicar espiritualmente cómo hoy, es increíble cómo hoy eso es igualito, pero en lo espiritual. ¿Amén? Entonces, para empezar, quiero definirles que la caries es la destrucción de los tejidos de los dientes por bacterias. Este deterioro de los dientes es muy influenciado, imagínense, así aparece, por el estilo de vida. ¿Y qué más es cuando hacemos un auténtico teshuvá? Más que cambiar, ¿qué? De estilo de vida. Entonces, así mismo con los dientes, porque lo que comemos, nuestra higiene oral, todo eso se refleja en los dientes y en lo espiritual. Obviamente que es exactamente lo mismo, porque si nos descuidamos y obviamente no sabemos con quién, o sea, qué estamos guardando, todavía tenemos dudas de algo que se nos está enseñando y eso nos hace temblar por ahí, pues obviamente que eso va a afectar. Y lo otro de la higiene yo lo podría relacionar en lo espiritual con respecto a que lo que nos limpia es el agua ¿de qué? De la bendita Torá. Entonces mantenernos nutridos de la bendita Torá. ¿Para qué? Para poder mantenernos blancos, limpios y resplandecientes. ¿Qué son qué? Las acciones justas de los Kedoshim. ¿Sí ven la relación? Así tenemos que estar en nuestras vidas, guardando bien la bendita Torá, porque sabemos que no hay una acción más justa en toda nuestra existencia que guardar bien la bendita Torá. ¿Amén? Ahora, en cuanto a la parte de la caries, quiero empezar ahorita. La primera capa que obviamente toca es la capa del esmalte. Cuando la caries se coloca sobre el diente, si algunas veces produce alguna mancha que se alcanza a identificar que es una mancha, más no todavía ha afectado como tal el diente, o sea, no ha perforado el diente como tal, pero ya la enfermedad está ahí. En lo espiritual lo podríamos referir en cuanto a que está ahí la concupiscencia, la tenemos apagada por la inmensa imagen del Eterno, y como todavía no duele, pues no pasa nada, pero la enfermedad está ahí. ¿Amén? El siguiente paso ya sería cuando ya la caries, que es el pecado, rompe esta primera capa, que es el esmalte. Es decir, cuando, que no suceda con nosotros, decidimos darle pie a ceder ante la tentación y terminar pecando. Ahí se inicia este proceso que ya vamos a ver en qué puede llegar a terminar, comparativamente hablando, entre lo que le sucede a los dientes y lo que sucede en lo espiritual. Entonces, después de esto, como les decía, no hay síntomas, o sea, no hay dolor, ¿verdad? Pero luego viene que ya pasa de esta primera capa, que es el esmalte, y llega a la dentina, que les dije que era la segunda capa o la capa intermedia, en donde esto tiene como unos canales que se comunican entre la capa externa y la capa interna, que es ya el nervio o la pulpa, y ahí démonos cuenta cómo se empieza a presentar, imagínense ustedes, dolor al dulce, cuando comemos dulce o cuando comemos algo frío.
inmediatamente se me vino a mi mente aquella administración que nos dio el ROE de los 2 alientos. Y sí, el pecado, cuando se inicia, generalmente es por falta ¿de qué? De humildad. Y digamos que lo de comer dulce es los deleites de la carne. Y eso es lo que hace que las personas caigan y cedan ante la tentación. Y esta enfermedad que paralelamente en el diente va dañando el diente, primero en una primera capa, como les decía, no duele, entonces pues no, como que no pasa nada. Ya cuando esta enfermedad de la caries, o sea el pecado avanza, ya empieza con el dolor al dulce y al frío. Y sabemos que el aliento frío, porque así se nos ministró, representa la falta de humildad. Imagínense, hasta en eso hay relación. Cuando la caries, o en este caso el pecado, sigue avanzando, pasa toda la segunda capa que es la dentina, llega casi al nervio. Y entonces ya vemos cómo hay dolor al dulce, dolor al frío, y aparece un nuevo dolor o un nuevo síntoma, dolor al calor. Y ese dolor al calor, sabemos que es ¿qué? En cuanto al aliento caliente, la exaltación. Ya es cuando uno ve, identifica a las almas que ya tienen el pecado, que están mal espiritualmente porque vienen cargando con su pecado y ya les cuesta exaltar, les cuesta venir aquí a levantar las manos, a cantar, a danzar. Entonces, veamos cómo si tiene mucha relación el tema que he tratado esta noche de la odontología en la Torá. ¿Qué sucede con este diente cuando llega ya como tal a la parte nerviosa, a la parte del nervio, la pulpa? La termina dañando. Nosotros como profesionales tenemos que extraer o extirpar ese nervio. Pero ¿qué sucede con este diente? Es un diente no vital en cuanto a los dientes. Y en cuanto a lo espiritual, tristemente son las personas que están aquí, pero que ya no tienen el Ruach HaKodesh. Y aunque estén aquí ocupando una silla, ya no están aquí. Y es una tristeza. Generalmente esos dientes que les menciono que terminamos extrayéndole el nervio del diente, para empezar cambian de coloración. Entonces ya se da uno cuenta inmediatamente que ese diente está mal. O sea que no está vital. Así mismo nosotros. El Eterno nos equipa con discernimiento para darnos cuenta quién puede estar bien y quién puede estar mal, porque en su rostro se ve, se nota. ¿Por qué? Porque ya se les ve orgullo, porque ya no exaltan, porque ya les cuesta levantar las manos, aplaudir, cantar, danzar. Entonces, de esa manera se relaciona este tema de la odontología en la Torá. Y lo más triste, que la mayoría de esos dientes que tienen este problema, terminamos nosotros como profesionales extrayendo esos los dientes. Y así mismo es en las congregaciones. Terminan oyéndose por aquel dicho que tanto hemos escuchado, que porque aquí en Gozo y Paz no hay amor, y que porque el ROE no me entiende o el Saquén me tiene entre ojos, pero no, es esa enfermedad espiritual del pecado que tanto daño les ha hecho. Y la otra enfermedad, ya vamos terminando,
para mostrarles en las diapositivas, es la enfermedad de los cálculos, que les decía que es una enfermedad que se pega alrededor del diente, ya no es dentro del diente, el diente está sano, el diente está sanito, pero estos cálculos se pegan alrededor de los dientes y terminan por hacer perder el hueso, que es el soporte, o sea, lo que lo sostiene al diente dentro de la boca, lo afloja, pasando por los diferentes grados de movilidad hasta terminar que nosotros como profesionales tener que extrayendo esa pieza dentaria. En lo espiritual, mis amados Ajines Hayot, es esos cálculos, es el mundo, es los apóstatas, el trato con los apóstatas, el estar un ratico en el mundo, un ratico aquí en la congregación, relacionándose con apóstatas. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que los termina sacando. El Eterno hace, el Eterno es el que hace eso. Amén. Entonces, este es el tema principalmente que les quería compartir para cabos del Eterno. Y no sin antes decirles que esto no es ni cábala ni numerología. Todos deberíamos de tener 32 dientes en total. Y si ustedes ven 32, 3 más 2 igual 5. ¿Y 5 son qué? Los libros de la bendita Torá. Y por eso la odontología en la Torá. Amén. Entonces vamos a ver las diapositivas. Amén. Perdón. Aquí vamos a ver lo que les decía, las capas del diente, lo de la enfermedad, los cálculos. Hay una imagen ahí que de verdad es tremenda porque, bueno, vamos a empezar aquí. Entonces, vamos dándonos cuenta. Para empezar son 3 partes: corona, cuello y raíz. Asimismo es esmalte, dentina y pulpa dentaria. Entonces el esmalte es esto que está aquí en blanco, en verde la dentina, y este es el nervio, que cuando les decía que pues empieza la enfermedad, entonces vamos a ver cómo se afecta el diente. Entonces aquí nos damos cuenta, mire, generalmente empieza con un puntico, pero se abre así de esta manera, como en una forma aparentemente de diamante, y termina hasta llegar a tocar el nervio. Ahí en ese momento aparece esto que dice aquí: pulpa inflamada, pulpa infectada, o sea, esto ya está muerto, ya no tiene vida, y ahí es cuando hay que hacer el famoso tratamiento de conductos o endodoncia. Y como les decía, espiritualmente hablando, es como cuando se va lo que nos da la vida. ¿Y quién nos da la vida? El Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Entonces el Eterno, a muchos sin darse cuenta, le quita el Ruach HaKodesh y ya no hay vida para esa persona, así estén aquí en la congregación. Pasemos a la otra. Bueno, mire, estos son los cálculos, ¿sí? Acá está este paciente con estos cálculos aquí, lo que hablábamos referente al mundo, al trato con apóstatas, con familiares que estuvieron aquí y que ahora ya no guardan la bendita Torá. Esto fue ya después de que se le hizo la limpieza, pero créame que para recuperar esto es bien complicado. Por eso también se nos ha ministrado que después de que caemos, después de estar arriba espiritualmente y caemos, ya es muy difícil volver a recuperarnos. Ahora vamos a ver una imagen. Esto es una persona de 20 años sin cepillarse los dientes, sin hacer aseo a su boca. Así mismo estaba nuestra alma antes de llegar a la Torá.
Pero tristemente muchos, después de que el Eterno nos ha restaurado, nos ha limpiado, han decidido volver a esto. Miren, cuando han salido de aquí y han tirado la kipa, su parojet, su vestimenta, y ahora están en el mundo otra vez, esclavos del pecado. Una tristeza, pero esa es la realidad en esta vida de seguir a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. La siguiente imagen. Esto es lo que tenemos que anhelar todos. Estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente para primero anhelar celebrar las bodas con el Eterno, poder estar en su reino milenial y claramente irnos por la eternidad a la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre de Yahweh, toda Rabá. Bendito sea el nombre de Yahweh, toda Rabá. Aleluya. Una excelente exposición, muy clara de nuestro amado Roy Fernando. Ciertamente todo lo que dijo es así, es real, es totalmente